Ya es la tercera presentación, tercer seminario que hacemos en conjunto con Visión Humana. Darle las gracias primero a Patricio por la invitación, por el desafío. Gracias también a Marco, que aceptó este último desafío que tiene que ver con una presentación muy interesante y que yo creo que además liga parte de lo que hemos venido encontrando en los capítulos anteriores. Si recuerdan, tuvimos un primer capítulo que tenía que ver con de algún modo el estado de la digitalización. Entendíamos que efectivamente, producto de esta pandemia, había gente que estaba más preparada para enfrentar este encierro que requería cierto repertorio digital y por lo tanto había gente que estaba mejor preparada y había gente que estaba menos preparada y eso nos imponía una serie de desafíos. Luego vimos que desde el punto de vista de la salud, también eran elementos que ya habían antecedentes previos, que había gente que estaba más preocupada por el tema de la salud, en el fondo, y esa preocupación básicamente se demostraba no solamente desde el punto de vista de la declaración, que lograba discriminar poco, sino que básicamente en la ejecución de conductas en el fondo saludables. Y cerramos finalmente este ciclo con algo que nos parece que además tiene mucho sentido y que probablemente post pandemia toma una relevancia que es distinta y que tiene que ver con el nivel de conciencia que tenemos los consumidores respecto a cuáles son las consecuencias que tiene que consumir. En el fondo ahí, desde qué vereda nosotros empezamos a ejercer un consumo responsable y consciente, tanto desde el punto de vista del impacto social, desde el punto de vista ambiental, y eso es parte de lo que hoy día nos va a mostrar Marco Silva. Marco es ingeniero comercial de la Universidad Católica, tiene vasta experiencia en análisis de datos, diplomados en dirección de servicios, diplomados en Big Data, y ya ha hecho gran parte de su carrera en el mundo de la investigación, sobre todo en el área de investigación cuantitativa. Nos va a acompañar también Patricio Pólice, quien va a comentar esta presentación. Pato no solamente es amigo de la casa, sino que es psicólogo, MBA, y él básicamente va a hacer las reflexiones finales a partir de la información de Marco. Eso, muchas gracias, los dejo con Marco Silva. Gracias, Cristian. Nos conocemos de toda la vida y todavía piensas que soy ingeniero comercial, pero no hay problema. Te la seguiré aguantando. Ya. Vamos entonces, yo voy a comenzar con esta primera parte, luego Patricio va a comentarlo y agregar alguna información adicional. Como dice Cristian, es nuestra tercera entrega de análisis sobre información de Chilescopio. Chilescopio es un estudio que se realiza desde el año 2005, y esta vez les voy a hablar de la tendencia del consumo consciente, ¿no? ¿Quiénes son estos consumidores conscientes? ¿Ya? Eh, ok. Bueno, como les decía, esto es un trabajo en conjunto que hemos estado desarrollando con Visión Humana, la tercera entrega, ¿verdad? Primero hablamos de actitudes digitales, una presentación que hizo Cristian hace un poco más de un mes. Hace un par de semanas atrás, Patricio nos habló de la tendencia del consumidor más saludable, ¿cierto? Las tendencias en salud, que obviamente se espera que a raíz de la pandemia se vean exacerbadas y por tanto tomaba interés el tema. Y esta tercera entrega que tiene que ver con el consumo consciente. Un poco de aspectos metodológicos, la ficha del estudio Chilescopio, ¿cierto? Hablamos de un estudio sobre la población chilena entre 18 y 65 años, de los distintos niveles socioeconómicos, y residentes en las principales ciudades del país. En esta última medición del 2019, ya hace un par de años ya, se realiza sobre paneles online, sobre un panel que tiene más de 500.000 participantes en el país. Y este análisis se realiza sobre el estudio Chilescopio del año 2019, que es importante decir, se hizo el terreno antes del estallido social, digamos, en agosto y septiembre de 2019, y estamos hablando de un poco más de 2.000 entrevistas.
¿Qué entendemos por consumo consciente? Y aquí tomamos prestada una definición de un paper, ¿cierto? De consumo consciente y desarrollo sostenible, que nos dice que el consumir conscientemente de decisión para consumir deliberada y reflexivamente lo que es beneficioso y necesario, y no consumir inconscientemente cosas que son inútiles o dañinas. Este beneficio o daño no es solo para mí, sino que también tiene ámbitos más expansivos, por decirlo de alguna forma, más de los otros también. Entonces, desde aquí podemos deducir al menos tres tipos de conciencia de consumo. Por un lado, la conciencia social, que tiene que ver con el impacto de las decisiones de consumo en las comunidades, y comunidades engloba tanto a las personas que trabajan en las empresas que producen aquello que yo consumo, como también en su entorno, y a veces más globalmente también. Por otro lado está lo que tiene que ver con la conciencia ambiental, que tiene que ver con el impacto de las decisiones de consumo en el medio ambiente. Y hay un tercer aspecto, al menos, Patricio va a redondear más un poco estas ideas luego de mi presentación, que tiene que ver con la conciencia económica, que es respecto del impacto de mis decisiones de consumo en mi economía personal. Tiene más que ver con evitar el consumo innecesario, ¿cierto? El consumo tal vez eh, de cosas superfluas, el hiperconsumo, ¿verdad? Pero en base a Chilescopio, lo que podemos considerar son más bien estos dos aspectos de la conciencia de consumo. Entonces, en el año 2014, Chilescopio incorpora a su set de reactivos que definen actitudes de consumo, dos nuevos reactivos para poder acercarse a ver qué tan relevantes son hoy día los aspectos de responsabilidad de las empresas y las marcas. Entonces, tradicionalmente, desde el año 2005, se medía los cuatro reactivos que están aquí. Prefiero comprar marcas que conozco y que me han dado un buen resultado en el pasado, lo que tiene que ver más bien con el consumidor seguro. Antes de comprar, siempre cotizo y comparo precios, el consumidor optimizador. Tengo marcas favoritas de productos que no cambio por nada, que son los consumidores que tienen lealtad frente a ciertas marcas, y me cambio de lugar cuando hay una promoción que también tiene que ver con este ámbito más optimizador, pero también un poco mercenario del consumidor, ¿no? Y se incorporan estas dos, como decía, en 2014. Prefiero marcas o empresas comprometidas con el desarrollo de la comunidad, que apunta a medir la conciencia social de consumo, y elijo marcas o productos que ayudan al cuidado del medio ambiente, que apunta a medir la conciencia ecológica del consumo. Entonces, como esto se mide desde el 2014, tomamos aquí 3 puntos, 3 años de la historia de Chilescopio, el 2015, el 2017 y el 2019. Y tenemos aquí en el gráfico de la línea azul, ¿cierto? El que tiene que ver con el consumo socialmente consciente. Prefiero marcas o empresas comprometidas con el desarrollo de la comunidad. Y en esta línea roja, o más bien rojo oscuro, burdeo, elijo marcas o productos que ayudan al cuidado del medio ambiente. Y vemos que particularmente en 2019 crecen, ¿no? Y crecen de una forma bastante más marcada que el crecimiento del resto de los comportamientos, del resto de las declaraciones. Entonces, si bien es una tendencia de la cual se habla hace mucho tiempo, la responsabilidad social de las empresas, la conciencia ecológica, etcétera, aparentemente el consumo consciente se ha acelerado en el último tiempo, particularmente el 2019. Yo puse aquí la foto de 3 años que saltaban de 2 en 2, porque entre medio había menos variación, pero la verdad es que en 2018 no hay una continuidad aquí, sino que efectivamente la aceleración se produce el 2019. Vuelvo a decir que la medición del 2019 es anterior al estallido social, que es un hito importante en Chile, entonces para poder despejar las dudas que puedan surgir. Entonces, repito, a pesar de que es una tendencia de la cual se habla hace tiempo, su derivada en el consumo es más bien reciente, pero con un crecimiento abrupto. Combinar estas dos variables, la del consumo socialmente consciente y la del consumo medioambientalmente consciente, vemos que ambas están muy relacionadas, ¿no? Yo aquí estoy graficando en el eje horizontal, elijo marcas o productos que ayuden en el cuidado del medio ambiente, y en el eje vertical, prefiero marcas o empresas comprometidas con el desarrollo de la comunidad.
Entonces vemos que las personas se concentran en la diagonal, es decir, están en desacuerdo con un reactivo también están en desacuerdo con el otro, y ahí tenemos un 24% de las personas. Aquellas que sí muestran un alto nivel de acuerdo con una de ellas, también muestran alto nivel de acuerdo con el otro, y ahí estamos hablando de las personas que tienen una conciencia de consumo alta. Y tenemos una concentración mayoritaria en el medio, es decir, que no se declaran ni de acuerdo ni en desacuerdo con ninguna de las dos medidas, sino que más bien un consumidor de conciencia media, ¿no? Y lo que vamos a ver entonces en el desarrollo de la presentación es profundizar en quiénes son cada uno de estos tres grupos. Como vemos, el cruce del que tiene alta conciencia en un ámbito y baja en el otro son muy poquitos, ¿no? 3% acá, 2% por acá, por tanto es despreciable, y tenemos el 95% de la población concentrada en la diagonal, es decir, que podemos hablar de que estamos divididos como consumidores en aquellos que tienen baja conciencia de consumo, media conciencia de consumo o alta conciencia de consumo, y esos son los grupos que vamos a tratar de identificar. Primero, solo a nivel confirmatorio, ¿verdad? Aquí tenemos estos tres grupos, los de baja conciencia de consumo, los de media conciencia de consumo, los de alta conciencia de consumo, cómo fueron sus respuestas respecto del elijo marcas o productos que ayuden al cuidado del medio ambiente. Esto tiene que ver con cómo está construido la segmentación, y cuando hablamos de los de alta conciencia de consumo, hablamos que todos ellos están de acuerdo, muy de acuerdo con este reactivo, mientras que los de baja conciencia de consumo, un 19 solamente está desacuerdo o muy en desacuerdo, pero hay una mayoría de ese grupo que está en el centro, digamos, ¿no? Como en mediano acuerdo con ambas opciones. Es decir, no es alguien que esté totalmente distanciado de esta tendencia, sino que más bien se ubica entre el desacuerdo y el acuerdo medio respecto de este reactivo. Y respecto al otro reactivo ocurre algo similar, pero lo que sí podemos confirmar es que lo del cuidado del medio ambiente discrimina más que el del desarrollo de las comunidades. Aquí solamente tenemos un 10% de personas en desacuerdo con este reactivo, pero en el medio ambiente ya llega, el grupo de baja conciencia llega a un 20% que está en desacuerdo, ¿ya? Esto un poco para que se entienda más el cómo se hizo la segmentación. Veamos cómo son las características sociodemográficas de estos segmentos y veamos si es que de alguna forma nos ayudan a explicar quiénes son. La verdad es que no vamos a encontrar aquí mucha explicación, me adelanto un poco, les cuento el final del primer capítulo, pero vemos que, por ejemplo, la edad, contrario a lo que tal vez se piensa o es contraintuitivo, no tiene mucha relación con la conciencia de consumo. En alguna medida incluso encontramos mayor presencia de grupos de edades medias o edades más avanzadas en los consumidores con alta conciencia de consumo, mientras que hay mayor presencia de los más jóvenes en la baja conciencia de consumo, ¿no? Contraintuitivo, pero así es. De partida no son muchas las diferencias, y si queremos encontrarlas, son contraintuitivas, es decir, los más jóvenes tendrían menor conciencia o conciencia de consumo más baja. Y algo similar ocurre con los grupos socioeconómicos. No vemos mucha diferencia. Sí vemos que hay mayor concentración de grupo D en aquellos con baja conciencia de consumo. Pero en el general, ¿cierto?, se aprecia que son diferencias no tan marcadas, no tan drásticas. ¿Qué ocurre entre hombres y mujeres? Tampoco encontramos muchas diferencias. Tal vez si hubiese que decir algo respecto a este cruce es que los hombres se inclinan más por algunos de los extremos, mientras que las mujeres tienden a estar más en la conciencia de consumo media. Regiones versus región metropolitana, tampoco vemos un aumento en la conciencia de consumo en las regiones, uno pudiera pensar, o otros podrían decir en la región metropolitana, porque hay mayor concentración o porque tiende a ser la región que marca las tendencias. No ocurre tampoco que veamos una mayor diferencia respecto de la conciencia de consumo a partir de la territorialidad. Y finalmente, por el nivel de educación, tampoco vamos a encontrar una explicación. Uno esperaría que las personas que sean más preparadas, más educadas,
tuvieran mayor conciencia de consumo, pero ocurre exactamente lo contrario, si es que hubiésemos de encontrar alguna diferencia aquí, y es que fíjese que en los de baja o media conciencia de consumo encontramos mayor proporción de personas con educación superior, ya sea incompleta, completa o posgrado, mientras que en los de alta conciencia de consumo encontramos mayor proporción de personas que no accedieron a la educación superior. O sea, eh, primero decir que hay pocas diferencias cuando la buscamos en las variables sociodemográficas, y cuando las encontramos son incluso contraintuitivas a lo que uno pudiera haber pensado a priori. Donde sí vamos a encontrar diferencias es en los perfiles más psicográficos, cada uno de estos segmentos. Y por perfil psicográfico vamos a ver distintos ámbitos, como por ejemplo el estilo de vida. ¿A qué dedican más tiempo? ¿Cuáles son las actividades que prefieren desarrollar? Tenemos una serie de actividades, ¿sí? No voy a extenderme en leerlas todas, pero el punto verde oscuro son aquellas personas con alta conciencia de consumo, el punto verde claro, mediana conciencia de consumo, y el punto naranjo, aquellas personas con baja. Fíjense que las personas de baja conciencia de consumo van siempre a la izquierda, es decir, hacen menor uso de su tiempo en cada una de estas actividades, mientras que los de alta conciencia de consumo desarrollan en mayor medida todas y cada una de las actividades que se plantearon. O sea, son personas, si uno quiere, que aprovechan más su tiempo, están más interesadas en distintos ámbitos, son más activas. Y particularmente vemos que se desmarcan de los otros dos grupos en tres ámbitos, diría yo. Y voy a leer aquí cuáles son. Tenemos el cocinar como hobby, el reunirse con familiares, el ir a parques o plazas, actividades al aire libre, excursiones, camping, caminatas, reuniones con amigos, hacer deporte, ir al gimnasio, asistir a eventos deportivos e ir a restaurantes, pub o bares. Es decir, hablamos de que estos consumidores conscientes presentan un particular interés por el contacto con la naturaleza, ¿cierto? Las actividades al aire libre y la visita a parques, pero también con las actividades más gregarias, esto de compartir con la familia, compartir con los amigos. De hecho, esto de cocinar y hacer deporte también está vinculado con esto de las actividades más en grupo, con más personas, ¿cierto? Es decir, podríamos pensar que son personas más sociables, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa respecto de la satisfacción con los distintos ámbitos de sus vidas? Aquí tenemos una lista amplia que van desde las relaciones con la familia, el estado de salud mental, hasta la forma de ser los chilenos, su situación económica. Es bastante amplio en términos de los aspectos que se miden en Chilescopio, y volvemos a encontrar que aquel grupo de más alta conciencia de consumo son personas más satisfechas con los distintos ámbitos de su vida. Y donde marca más diferencia particularmente es con la relación con la familia. Vuelve a aparecer la familia, que también aparecía antes como uso del tiempo, la salud mental y las amistades, ¿no? En esos tres ámbitos particularmente toma más distancia la satisfacción del grupo de alta conciencia de consumo respecto del resto, pero es importante señalar que son, o se declaran, más satisfechos con todos los distintos ámbitos de la vida que se controlan en el estudio. ¿Qué más podemos ver? Respecto de los valores, y esto es interesante, aquí para poder normalizar lo llevamos a un mapa. Vamos a ver aquí cuáles son los valores más relacionados o de mayor importancia declarados por aquellos consumidores de alta conciencia de consumo, los de media conciencia de consumo y los de baja conciencia de consumo. Y voy a partir por los de baja. Aparece aquí que los valores que tienden a ser más valorados por este grupo son la entretención, la amistad, la seguridad y el bienestar económico. ¿Qué ocurre con los consumidores de conciencia media? Vemos la honestidad, la libertad, la justicia, la tranquilidad, la familia, la salud y el amor. ¿Y qué ocurre con los de alta conciencia de consumo? Bueno, aparece la ecología aquí y muy distanciado de los otros dos grupos, eso era bastante esperable, pero aparece también la solidaridad, la autenticidad, la armonía interior, la tolerancia, logro de objetivos, la fe religiosa, el prestigio, innovación, belleza personal y tradición. Entonces, más bien lo que uno observa aquí es que la conciencia de consumo pareciera tener una relación con la amplitud valórica. ¿Ah? ¿Amplitud en qué sentido? Mientras los menos conscientes, estos, relevan valores más individuales o cortoplacistas, ¿cierto? La entretención, el bienestar económico. Aquellos con mayor conciencia de consumo relevan valores más
ecosistémicos o trascendentales. O sea, aparece aquí la fe religiosa, digamos, ¿no? Pero también aparece la solidaridad, hablamos más de los otros y no tanto de los valores que me benefician a mí personalmente, que es lo que ocurre en el de baja conciencia de consumo. Entonces, hay también ahí un ámbito tal vez de mirada más, más amplia, ¿no? Como el concepto de amplitud de mirada, al menos en los valores. Y si vamos a los intereses, aquí tenemos el mismo ejercicio, ¿cierto? Un mapa para poder identificar cuáles son los intereses más característicos de cada grupo. Encontramos que en aquellos de baja conciencia de consumo, por ejemplo, tienen interés por las mascotas, por las noticias, las compras, el ejercicio físico, la familia, los niños, los viajes, el mejoramiento del hogar, eh, eso. ¿Qué ocurre en aquellos con mediana conciencia de consumo? Aparecen los idiomas, el medio ambiente, la salud o belleza personal, los negocios, la fotografía, las finanzas, la educación. Y en aquellos de alta conciencia de consumo encontramos una mirada muy distinta, la ciencia, el gobierno y la política, las causas sociales o medioambientales, el arte, la literatura y la cultura. Entonces, así como ocurría con el tema valórico, aquí también vemos un cierto continuo desde aquellos consumidores con baja conciencia de consumo, pasando por los de media hasta los de alta, en que transitamos desde una mirada más reduccionista, si se quiere, intereses más concretos, no sé, la mascota, digamos, el mejoramiento del hogar, algo mucho más tangible, si se quiere, a una expresión mucho más holística de parte de aquellos consumidores de alta conciencia de consumo, la ciencia, el arte, la cultura, la política, las causas medioambientales. O sea, son consumidores que se diferencian bastante respecto, entonces, desde su forma de sentir la vida, cuando vimos la satisfacción, en los valores que les interesan y los intereses particulares a los cuales están dispuestos a dedicarles tiempo, a estudiarlos, a informarse, a preocuparse, ¿no? Entonces, vemos que ahí en lo psicográfico sí hay muchas diferencias que no se manifiestan como vimos en lo sociodemográfico. Manifiestan también claras diferencias respecto a su expectativa futura. Aquí tenemos algunas preguntas particulares de Chilescopio. ¿Usted piensa que su vida futuro será mejor o peor que la que tiene hoy? Y estos son los porcentajes relacionados con la opción mucho mejor. Mi futuro va a ser mucho mejor. Y esa opción es declarada por un 42% de los consumidores con alta conciencia de consumo, un 32% de lo de media y un 30% de lo de baja. Es decir, hay diferencias tal vez no tan marcadas, pero sí son diferencias significativas entre un grupo y otro. Y por otro lado, ¿qué sensación le produce la idea de llegar a la vejez, ¿verdad? También como una mirada de futuro, y donde graficamos aquí el porcentaje de mucho agrado o bastante agrado respecto a la sensación de vejez. También los de alta conciencia de consumo manifiestan mayor agrado respecto de su vejez respecto a los de baja conciencia de consumo. Y tenemos aquí la autoevaluación económica, donde vemos que los de alta conciencia de consumo consideran que están mejor económicamente. No obstante, cuando les preguntamos cuál de las siguientes afirmaciones lo describen mejor, y se grafica la categoría estoy muy preocupado de mi futuro financiero. Teniendo una mejor posición económica actual, también se declaran más preocupados por su futuro financiero. Y esto tiene el sentido de esta mirada más holística, más amplia, los hace también estar más conscientes de los potenciales riesgos, ¿no? De las incertidumbres. Y por tanto, miran el futuro con más preocupación que los grupos de baja conciencia de consumo, que al estar más en lo concreto, más en el día a día, son menos conscientes de los riesgos y por tanto su futuro financiero les preocupa menos que aquellos de alta conciencia de consumo. Entonces, aquí hay unas particularidades que atender respecto a los consumidores conscientes, más aún cuando ya vimos que es una tendencia que viene al alza. Entonces, todas las empresas, todos los productos, todas las marcas van a ver cada vez mayor presencia de estos grupos dentro de sus clientes y por tanto hay que atender que son clientes más conscientes de los riesgos, las preocupaciones y por tanto desde los distintos ámbitos en que las empresas se relacionan con ellos deben ocuparse de atender esas inseguridades o esas incertidumbres. Aquí hay una pregunta que les pide a las personas elegir
entre un listado de posibles proyectos de futuro, elegir 3. Y lo que vemos aquí es que hay particularmente 2 proyectos de futuro, metas o objetivos que se desmarcan o que muestran diferencia. Para el caso de los consumidores altamente conscientes, tienen intereses en viajar o proyectos de viajar, mientras que los consumidores de baja conciencia de consumo tienen mayor preocupación por mejorar su condición económica. Recordemos que no había una diferencia en la posición socioeconómica de los grupos. No, esto no es una manifestación de que los de baja conciencia de consumo tengan una situación económica más mermada, porque los grupos económicos distribuyen de forma pareja, pero sí tienen como meta mejorarla. O sea, están más preocupados de aspectos, como dije antes, más mundanos, si se quiere, más prácticos, mientras que los de alta conciencia de consumo tienen intereses más elevados. Aquí de la lista, probablemente el viajar era el que mostraba mayor amplitud, mayor un interés más elevado, como dije recién. Y también, y esto es muy importante, tiene una diferente mirada hacia las empresas. Y esto me imagino que es relevante para gran parte de la audiencia que tenemos hoy día. Nuevamente la lógica es la misma, ¿cierto? La confianza empresarial aquí. ¿Cuánto confía usted en general en las empresas? Y este porcentaje nos muestra aquellos que dicen confío totalmente o confío. Y en aquellos consumidores de alta conciencia de consumo tienen mayor confianza en las empresas, mientras que los de baja conciencia de consumo tienen menor confianza en las empresas. O sea, también es un ciudadano o un consumidor más pro empresa los que están con alta conciencia de consumo hoy. Y es más, consideran que las empresas son más relevantes, ¿no? La pregunta es, ¿cuán de acuerdo está usted con que las empresas son indispensables para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad? Y la respuesta es muy de acuerdo, de acuerdo. Bueno, vemos que los grupos de alta conciencia de consumo, en un 70%, están de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación. No es muy distinta a las de mediana conciencia de consumo, pero sí es muy distinta a aquellos consumidores de baja conciencia de consumo. Ahora bien, decíamos antes, la tendencia del consumo consciente viene al alza, y por tanto esto podría ser una buena noticia para las empresas, pero ojo, hoy día, esta es una foto de hoy, o del año pasado, consumidores que confían en las empresas y las consideran relevantes, pero las empresas tienen que hacerse cargo también de esa confianza, manifestando una actitud que va de la mano con las preocupaciones de estos clientes, que es la conciencia, tanto medioambiental como social, al menos, de lo que estamos graficando en este estudio. Y este gráfico lo que nos muestra es cómo evalúa el grado en que los siguientes rubros y empresas contribuyen al bienestar de la sociedad o el bien común, y tenemos un listado amplio nuevamente: universidades, telecomunicaciones, alimentos, agrícolas, agua potable, entre las 5 empresas con mejor evaluación desde los ciudadanos, y las inmobiliarias, las pesqueras, las salmoneras, la ISAPRE, la AFP. Bueno, esto ya lo hemos visto en muchos estudios, probablemente la foto 2020 Chilescopio muestra una AFP que trepa al menos 1 o 2 lugares, ¿verdad? Porque ya sabemos que fue muy bien recibido por los consumidores el comportamiento que tuvieron respecto del 10%. Pero lo que quiero mostrar aquí es que, de nuevo, aquellos consumidores con alta conciencia de consumo tienen mejor opinión de las empresas en todos y cada uno de los rubros que están controlados en este estudio, ¿no? Y aquí se ve un continuo, ¿verdad? Siempre está el consumidor con alta conciencia de consumo con la percepción más positiva de las empresas, el de mediana conciencia de consumo entre medio de los dos, y el de baja conciencia de consumo con la peor opinión de las empresas. Además les preguntamos cuáles son las características que define una buena empresa, y volvimos a utilizar este tipo de gráfico porque nos ayuda bastante a identificar hacia dónde se inclina cada grupo. Los de baja conciencia de consumo dicen que una buena empresa tiene que ser cercana, cumplidora, preocupada, rentable, experta y honesta. Los de mediana conciencia de consumo dicen que, bueno, las empresas buenas tienen que ser inclusivas, socialmente responsables y transparentes. ¿Y qué es lo que valoran aquellos consumidores con alta conciencia de consumo? Valoran la innovación y que también el comportamiento de la empresa sea equitativo y justo. O sea, de nuevo también vemos un movimiento entre los de baja conciencia de consumo más concretos, rentabilidad, experta, cumplidora, cercana, a una valoración de las empresas desde
lo que proyectan, ¿verdad? O cómo se hacen cargo en su gestión de ser equitativos y justos, y lo que proyectan me refiero a cuánto innovan. Una empresa buena para los consumidores de alta conciencia de consumo debe ser una empresa que innova, pero también que mantiene la equidad y la justicia, ya sea con los grupos con que trabajan, con sus comunidades y por proyección con la sociedad también. Finalmente, algunas particularidades respecto del consumo. El consumidor consciente es un consumidor que también compara precios. 90% de ellos declara que se preocupan de comparar precios a la hora de comprar, versus que solamente un 47% de los consumidores de baja conciencia lo hace. Pero también se declaran sensibles a las promociones. Un 84% dice eso, versus que entre los de baja conciencia de consumo solo un 46%. Es decir, este tercer aspecto del que hablaba al principio, una conciencia de consumo más desde lo económico, más desde el no sobregastar, también se ve manifestada en estos grupos que fueron construidos a partir de la preocupación por el medio ambiente y por las comunidades. Y otro dato importante es que valoran más las experiencias que la compra de productos, ¿cierto? Un 75% de los consumidores conscientes declararon eso, mientras que solo un 27% de los consumidores poco conscientes, y también están muy abiertos, y esto es importante para ustedes, ¿cierto? Muy abiertos a probar nuevos productos, ¿no? De la mano con su valoración de la innovación, son clientes que van a estar dispuestos a probar nuevos productos, y también al vivir experiencias. Con todo, entonces, el desafío para las empresas y las marcas es alinearse con esta nueva tendencia que cada vez incidirá más en las decisiones de consumo. Y también creemos que hay que estar atentos a la evolución que tienen estos indicadores y a las formas que van a ir tomando esta preocupación o aquellos aspectos que son más relevantes en los consumidores conscientes, porque ya vimos, el consumidor consciente no solamente tiene que ver con el medio ambiente, sino que también tiene otros aspectos como la preocupación por las comunidades, por la sociedad, por el no sobregastar. Y Patricio, en sus reflexiones que vienen a continuación, va a profundizar más en las distintas aristas de esto. Muchas gracias, los dejo con Patricio. Gracias, Marco. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar en esta charla sobre un tema tan importante, sobre un tema que ya venía siendo una tendencia, pero que creemos que es un fenómeno que se va a ver catalizado producto de las crisis que hemos vivido como país, y parte de la presentación que voy a hacer tiene que ver un poco con esa tesis, pero tratar de entender qué es lo que está a la base de eso, porque es una actitud que, si bien ya venía en alza, se debería ver catalizada o aumentada producto de las últimas crisis que ha vivido el país. Así que vamos a hablar fundamentalmente en mi presentación de tratar de intentar desarrollar un entendimiento más profundo de lo que hay a la base de esto que estamos llamando consumo consciente, y cómo creo yo también que particularmente se está expresando el consumo consciente en nuestro país, porque lo sabemos, el consumo es un fenómeno fundamentalmente cultural. Por lo tanto, todas estas tendencias que si bien se pueden entender de carácter global, como esta, claramente tienen un matiz cultural dependiendo del lugar donde ocurre. Entonces, también quiero ahí hacer algunas distinciones respecto a las particularidades que supuestamente tiene el fenómeno del consumo consciente en Chile. Bueno, Marco presentó una definición de lo que es el consumo consciente, y fundamentalmente, si uno revisa la literatura, los estudios que se han hecho respecto a este tema en Chile y en otros países, el consumo consciente fundamentalmente se entiende como un acto de preferencia en el ámbito del consumo, obviamente, por productos que de alguna u otra manera resguardan, sino desarrollan el medio ambiente, la comunidad, el bien común, ¿no? Es un criterio de preferencia fundamentalmente el consumo consciente. Y como criterio de preferencia tiene algunas particularidades, ¿no? Vamos a ver más adelante que el hecho de preferir productos en base a este criterio de preferencia algo nos dice respecto de la evolución que estamos teniendo
como sociedad y como consumidores. En general, la referencia respecto de lo consciente, en el caso de los consumidores, puede estar anclado en los atributos o fines que tiene el producto mismo o el servicio. También el consumo consciente se puede relacionar con las prácticas productivas que se le exigen a las empresas, y también el consumo consciente se expresa en términos de las expectativas que pueden haber respecto del accionar general de las empresas, ¿no? No solamente relacionadas con el producto y su producción, sino que también con el accionar general, que las empresas puedan desarrollar en otros ámbitos, etc. Entonces, a partir de esos tres ejes, en general, se construye este consumo consciente o esta expectativa de consumo consciente en relación con las empresas. Hay algunas variantes del consumo consciente y es bien interesante porque creemos que una de las tendencias que hay que ir monitoreando en el tiempo es cómo estas variantes del consumo consciente empiezan a prevalecer en nuestro país. El más evidente es el consumo ecológico y diríamos es el consumo que en principio surge en nuestro país y que fundamentalmente tiene que ver con el consumir o preferir productos y servicios que no dañen, incluso desde una perspectiva de protección, más que de promoción, no dañen el medio ambiente. Luego está el consumo sustentable, que es una perspectiva un poquito más global y que además de considerar el factor medioambiental, considera el factor social y también el factor económico, es decir, aplicando un poco esta idea de las tres grandes variables de lo sustentable, lo económico, lo social y lo medioambiental. Pero también está el consumo justo que fundamentalmente se instala desde las expectativas de los consumidores respecto de las prácticas, incluso prácticas internas, prácticas de producción, relación con los proveedores, etcétera, que garanticen que el tratamiento que la empresa le da a los distintos grupos de interés, particularmente, sea justo desde una perspectiva social. El consumo solidario también es otra variante del consumo consciente que se vincula con el consumir como un acto de solidaridad. Por ejemplo, esto lo vimos mucho durante la pandemia, en términos de preferir productos o servicios desarrollados por pequeños negocios, por pequeños emprendimientos o por negocios locales, ¿no? Entonces, en ese acto de consumo uno solidariza con el productor o con los trabajadores que son parte de la línea de producción. Y está por último el consumo ético que yo creo que hay que tenerlo muy ahí en la mira, porque es un elemento que creo yo que se está instalando en nuestro país hace algunos años, y que fundamentalmente el consumo ético tiene que ver con el cuestionamiento ético del consumo, es decir, el consumo ético tiene que ver con el anticonsumismo, que en términos positivos lo podríamos plantear como el consumir lo estrictamente necesario y por lo tanto desmarcar la felicidad o el bienestar personal de la adquisición de bienes materiales o servicios comerciales. El consumo ético yo creo que es algo que se está dando en nuestro país hace algunos años, una especie de cuestionamiento respecto de sustentar nuestra vida y nuestro bienestar desde el ámbito del consumo y empezar a explorar otras áreas que incluso históricamente se han dejado de lado. Así que esas son algunas variantes. Yo creo que las variantes hay que tenerlas muy, muy presentes porque si bien esta es una tendencia general, las variantes que pueda tener va a depender de la cultura de cada país. Ahora, la respuesta de las empresas al consumo consciente, ¿cuáles han sido en general? Acá hay un listado de estrategias, ¿no?, o modelos de gestión que van en la línea de hacerse cargo de esta nueva demanda, la responsabilidad social, la sustentabilidad empresarial, el modelo de empresas conscientes, el modelo de empresas B, el marketing de causas, las marcas con propósitos y ahora último la economía circular. Por ahí se me está yendo alguna línea de acción, pero en general vemos que la respuesta que las empresas han dado al consumo consciente ha sido una respuesta importante y también con distintos matices. No es algo que las empresas han dejado de lado, muy por el contrario, lo han incorporado de manera muy importante en términos de su accionar. Yo creo que la gran problemática que han tenido las empresas con la implementación de estas estrategias tiene que ver que todo esto se hace en un contexto de desconfianza institucional. Por lo tanto, las empresas han visto mermado
el impacto de todos estos esfuerzos fundamentalmente por las problemáticas que tienen de credibilidad y confianza a nivel de los consumidores, que de alguna u otra manera llevan a mirar con cierta suspicacia muchas veces cuando las empresas o cierto tipo de empresas emprenden este tipo de acciones. Pero en términos de que las empresas han hecho cargo en términos de inversión, tiempo, esfuerzo e iniciativa, yo creo que sí. El punto es, como les digo, en qué medida eso genera un impacto, dado que ha estado mediada por la falta de confianza que sabemos todavía pesa de manera muy importante en la relación con las empresas. El consumo consciente, nosotros en Visión Humana lo entendemos como una expresión de lo que hemos llamado hace bastante tiempo, incluso lo planteamos hace unos 5 o 6 años como una tendencia en el consumo y que la denominamos la ideologización del consumo. Lo que hablamos fundamentalmente es que el vínculo con el consumo ha ido evolucionando, eso es obvio, pero el tipo de evolución ha hecho de que se vayan incorporando nuevos elementos en la demanda de las personas para sentir que un producto, un servicio, una marca agrega valor. Y nosotros planteamos este modelo donde hablamos de ciertos niveles progresivos de creación de valor y que de alguna u otra manera reflejan la evolución que ha tenido la demanda del valor por parte de los consumidores chilenos, donde planteamos ahí que el primer nivel tiene que ver con una demanda económica, es decir, fundamentalmente anclada en la relación del precio y los beneficios que recibo. En segundo nivel, una relación más desde la funcionalidad, es decir, desde producto y servicio que efectivamente me permitan resolver las problemáticas para lo cual fueron hechos. Un tercer nivel que hemos denominado el consumo identitario, que fundamentalmente tiene que ver con el buscar valor desde el punto de vista de lo que me permite expresar a otros o a mí mismo a través del consumo, es decir, el consumo ahí como un mecanismo de comunicación, de autoconfirmar mi personalidad, mi estatus socioeconómico, en algunos casos también, etc. Luego hablamos del consumo emocional, que era el consumo vigente a ese momento, cuando planteamos este modelo, que era el consumo fundamentalmente sustentado en las experiencias, en la búsqueda por vivir experiencias, y planteamos en ese momento una proyección de lo que llamamos el consumo ideológico, que fundamentalmente tiene que ver con un consumo que fundamentalmente lo que busca es reafirmar o expresar valores, convicciones, creencias, incluso utopías. Yo creo que también a partir del consumo ideológico lo que están buscando es reafirmar ciertas utopías de vida que tenemos, que todos nosotros tenemos y que queremos ver y conectarnos con productos y servicios y marcas que sean consonantes o coherentes con esas visiones de mundo que tenemos. Por lo tanto, el consumo consciente lo vemos anclado en ese espacio, es una expresión de esta ideologización del consumo que estamos viendo hoy día y que una de sus expresiones es el consumo consciente. Bueno, esta idea de la ideologización del consumo queda muy claro en el ámbito de la alimentación. La alimentación tradicionalmente, obviamente, satisface el deseo de la nutrición, el deseo de la salud, pero a partir de cierto momento la alimentación deja de ser solamente comida y pasa a ser una forma de confirmar ciertas convicciones, ciertos valores y ciertas creencias, ¿no? Como me dijo alguien, por ahí escribía un chef europeo, nunca en la historia del hombre se había pensado tanto lo que uno come. Y ese pensamiento, ese acto reflexivo, el ver en qué medida lo que yo estoy comiendo es coherente o no con ciertas creencias y ciertos valores, lo que nosotros llamamos consumo ideológico, que en el caso de la alimentación es bastante evidente. Pero nosotros creemos que este consumo ideológico es una tendencia, es un fenómeno que es bastante transversal a las distintas categorías de productos y servicios, en algunos claramente más que otros, pero es una macro tendencia, un fenómeno macro que es transversal a la relación con los distintos productos o servicios. Para entender algunos fenómenos es bien importante entender los contrarios, ¿no es cierto? Y si uno definiera cuáles son los contrarios al consumo consciente, cuáles son los tipos de consumo que son contrarios al consumo consciente, podríamos hablar ahí de ciertas categorías de consumo que han sido reconocidas y que podríamos decir reflejan el contrario de lo que es el consumo consciente. En primer lugar, el consumo impulsivo, claramente el consumo
dominado por las emociones, sin raciocinio, sin reflexión, es una categoría de consumo que es contraria al consumo consciente, el consumo hedonista, el consumo al servicio del placer, de la gratificación, de la indulgencia, también. El consumo individualista, es decir, el consumo cuyos objetivos, fines, soy yo mismo, algunos le llaman el consumo egocéntrico, también es la antítesis del consumo consciente. Y la otra antítesis del consumo consciente, creo yo, es lo que se ha llamado el consumo transaccional. Es decir, es el consumo donde yo, como consumidor, lo único que me interesa es la transacción. Yo entrego dinero y recibo algo. Por lo tanto, yo me conecto con el output, ¿no? Con el producto mismo. No hay nada más allá que el producto mismo y sus beneficios. En cambio, el consumo consciente, lo vamos a ver más adelante, el consumo consciente implica una relación un poquito más trascendente. Es decir, la vinculación no es con el producto y los beneficios directos del producto, sino que con lo que el producto puede hacer mucho más allá de eso, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir, estas son como categorías de consumo que reflejarían lo contrario al consumo consciente. ¿Y cuáles son los ingredientes del consumo consciente? ¿Cuáles creemos nosotros que son los ingredientes? O sea, ¿qué tiene que estar presente en una persona para expresar preferencias de productos y servicios que busquen proteger o desarrollar el medio ambiente, la comunidad, el bien común? Primero, creo que un ingrediente esencial es que las personas tengan una determinada postura valórica, es decir, personas que son neutras valóricamente, es decir, no tienen posturas valóricas fuertes, claras, precisas. Es difícil o es menos probable que expresen un consumo consciente. Siempre el consumo consciente expresa de alguna u otra manera, como decía yo, una cierta utopía respecto de la vida, de cómo deben ser las cosas, de cómo debe funcionar la sociedad, etc. Por lo tanto, nosotros consideramos que un ingrediente importante es la postura valórica de las personas, ¿no? Segundo, el consumo consciente implica necesariamente un acto de reflexión, una reflexividad, es decir, un mirarse, un mirarnos de cómo está funcionando todo, de cuáles son las reglas que están operando, y desde ahí surge potencialmente una actitud crítica en el sentido de cuestionamiento. Entonces, además de tener postura valórica, las personas que expresan consumo consciente, creemos, también tienen un acto reflexivo, crítico, de cuestionamiento respecto de lo que está sucediendo, de las implicancias que tiene el consumo, de los efectos más allá de lo evidente que tiene el consumo, etc. Otro ingrediente importante también creemos son lo que se llaman las actitudes prosociales, es decir, son personas que de alguna u otra manera expresan actitudes de altruismo, de pensar en el resto, de entenderse como una red interdependiente y por lo tanto lo que alguien haga afecta al resto, y por lo tanto hay una preocupación no solamente individualista, sino que más colectivista. Eso es lo que se le llama actitudes prosociales. Y por último, que ahí lo identificamos en un paper respecto al entendimiento del consumo consciente, también es bien importante lo que se ha llamado la autopercepción de impacto. ¿Qué es lo que es la autopercepción de impacto? La autopercepción de impacto fundamentalmente tiene que ver con esta percepción de que mis acciones pueden impactar al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay gente que quiere que no, que efectivamente en realidad da lo mismo lo que yo haga, el mundo va a seguir siendo igual. Hay otros que no, que creen que con sus pequeños granitos de arena el mundo se puede cambiar. Eso expresa una autopercepción de impacto. Yo creo que la gente que tiene una actitud de consumo consciente debe sentir que a través de sus elecciones en el consumo, de alguna u otra manera puede ayudar a modelar el mundo. Entonces, esos son 4 ingredientes que nosotros creemos son esenciales en las personas que expresan una actitud fuerte de consumo consciente. Vamos a decir, y esto es una tesis central, y lo mencionó Marco en su presentación, que el consumo consciente, y esto es una tesis más que el resultado de información, es que el consumo consciente implica algún grado de conciencia más holística. La conciencia más holística se entiende como la conciencia de totalidad, como se llama, es decir, la conciencia de que uno no está solo en el mundo, sino que depende de muchas cosas, es parte de un todo.
Y nosotros sentimos que el consumo consciente de alguna u otra manera muestra algunos ribetes de conciencia más holística que el consumo tradicional, que fundamentalmente es un consumo individualista y autocentrado, donde lo que tiende a prevalecer es el yo. En cambio, en el consumo consciente tiende a prevalecer más la idea de todos y el de nosotros. Es decir, hay una visión un poquito más amplia respecto de cómo funciona el mundo y por lo tanto desde dónde pueden venir las amenazas. Y fíjense que nosotros creemos también, a partir de lo que hemos estudiado del efecto de las crisis, uno de los efectos de las crisis es que las crisis que hemos vivido, y estamos hablando de la crisis medioambiental, estamos hablando de la crisis institucional, la crisis de confianza, estamos hablando evidentemente de la crisis social y claramente de la crisis actual, la crisis del COVID, y la crisis que se viene, la crisis económica. Todas estas crisis que han caracterizado los últimos años de nuestra vida como país, de alguna u otra manera han forzado, de manera forzosa, ¿no? Una conciencia un poco más holística por parte de nosotros, ¿no? Tenemos una mayor conciencia de totalidad, es decir, que somos parte de una especie, que incluso, fíjense que el COVID, una de las cosas que ha representado es que nos ha llevado a tomar conciencia que hay riesgos que podemos tener como especie, ni siquiera como país, ni siquiera como región, sino como especie. Entonces, de alguna u otra manera, no hemos sentido, creo yo, más parte de esta totalidad, que en este caso es la idea de especie o planetaria o global. También creo yo que las crisis han generado un impacto en lo que se llama la conciencia multidimensional, que tiene que ver con la conciencia holística. La conciencia multidimensional tiene que ver fundamentalmente con entender que los fenómenos que ocurren, particularmente las catástrofes, porque ese ha sido el tipo de aprendizaje que hemos tenido fundamentalmente desde ahí, se explican por múltiples factores. Es decir, no hay una sola causa que explique todo lo que está ocurriendo. Entonces, de alguna u otra manera yo creo que también hemos ido aprendiendo que todo lo que ocurre puede provenir de múltiples fuentes, ¿no? Y de múltiples factores. Fíjense que hemos estado sometidos a crisis o catástrofes que vienen de variables naturales, terremotos, que vienen de variables socioculturales, la crisis social, que vienen de variables biológicas, ¿no? El virus que estamos viviendo. Es decir, de alguna u otra manera yo creo que nos hemos dado cuenta y estamos tomando mayor conciencia que lo que puede ocurrir, particularmente las catástrofes, las amenazas, las crisis, pueden provenir de múltiples fuentes, ¿no? Pueden provenir de múltiples partes. Entonces, eso ha contribuido también a esta idea de una conciencia más holística, a la fuerza, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, también creo que ha surgido y ha crecido lo que llamamos la conciencia de la interdependencia. ¿Cuál es la conciencia de la interdependencia? Entender que para abordar ciertos desafíos tenemos que abordarlo en conjunto, ¿no? Hay ciertos desafíos que no podemos abordarlos solos. Hay ciertos desafíos que el esfuerzo individual, la actitud más meritocrática por el logro, el objetivo, el exitismo, el esfuerzo, etcétera, que es la lógica neoliberal, no nos garantiza y no nos va a permitir resolver cierto tipo de problemáticas donde lo que se requiere es una mirada más ecosistémica. Entonces, yo creo que estos tres elementos, de alguna u otra manera, se han visto impactados y que nos han llevado a tener una conciencia un poco más holística de lo que teníamos antes, claramente de manera forzada y muy desde la perspectiva de las amenazas, porque desde ahí ha sido fundamentalmente el aprendizaje que hemos tenido. Entonces, podríamos decir y plantear este esquema, que acá tenemos la antítesis de lo que es el consumo consciente, donde lo dijimos, está el consumo impulsivo, hedonista, individualista, transaccional, etc. Podríamos llamarle el consumo egocéntrico, ¿no? El consumo desde el yo, donde el centro soy yo, y por lo tanto expresando ahí una conciencia un poquito más egocentrista, centrada en uno, ¿no? Donde todo depende y es para uno, el autorreferente de todo soy yo. Y lo que estamos planteando aquí como tesis es que estas crisis de alguna u otra manera nos han llevado a transitar a esta conciencia un poco más holística, donde claramente el consumo consciente es una expresión de aquello. Por lo tanto, nuestra proyección es que el consumo consciente, además de ya venir
de instalarse va a ser fuertemente catalizado por las crisis. Y por último, para terminar, ¿dónde estamos entonces? ¿Dónde podríamos posicionarnos como consumidores hoy día? Y acá armamos un esquema donde hacemos la distinción entre 3 niveles de conciencia que podrían tener las personas. Uno, que dijimos que es la antítesis del consumo consciente, que es la conciencia egocéntrica, es decir, la conciencia de que el mundo gira en torno a mí, por lo tanto soy yo y el mundo, por ahí no necesito nada más, lógica competitiva, etcétera, etcétera. Hablamos de un segundo nivel de conciencia, que ya es una conciencia un poco más ampliada, pero le ponemos el apellido de instrumental. ¿A qué nos referimos a esto? Con que si bien es una conciencia un poco más amplia, todavía está al servicio del yo. Por lo tanto, tiendo a entender de una manera más amplia los fenómenos, pero siempre centrándome en el efecto que pueda tener en mí. Eso es lo que nosotros hemos llamado la conciencia ampliada instrumental. Y la conciencia holística o ecosistémica es la conciencia holística per se, ¿no? Es la conciencia de que el mundo es ecosistémico, yo soy parte de un ecosistema, y por lo tanto las relaciones de interdependencia son muy importantes, etcétera. Eso es un nivel superior de conciencia que claramente creo no lo hemos alcanzado. Entonces, si posicionamos los distintos grupos que indicó Marco en su análisis, claramente aquellos consumidores que expresan baja conciencia de consumo todavía están operando desde una lógica de conciencia egocéntrica, pero creo también, y esto es un juicio, de que aquellos que expresan media conciencia o incluso aquellos que expresan alta conciencia todavía están en este nivel de conciencia ampliada instrumental, es decir, no es que hayan llegado a un nivel de conciencia holística per se, quizás van en camino de, pero todavía veo a partir de la información que esta mirada más amplia del mundo todavía sigue estando al servicio del yo. Y por lo tanto, no es que estemos llegando todavía a la conciencia holística o ecosistema per se, sino que estamos fundamentalmente en una posición intermedia. Vamos a ver qué pasa, si efectivamente vamos a evolucionar a ese nivel, vamos a ver qué variantes pueden ir surgiendo también respecto de cómo se va expresando esta conciencia de consumo. No es raro que, producto de las contingencias, la conciencia de consumo vaya migrando o vaya posicionándose en ciertos aspectos por sobre otros. Recuerden que se viene una crisis económica importante, por lo tanto no sería extraño, por ejemplo, de que esta conciencia de consumo se exprese en la demanda por productos, servicios o empresas que ayuden justamente al desarrollo de la economía o ayude a aquellos grupos que terminan siendo más afectados por la economía. Entonces ahí podría haber alguna variante. Entender, creo yo, las variantes que se puedan ir dando en este plano de lo que hemos llamado el consumo consciente, creo que es uno de los factores muy importantes a considerar en los análisis que se vayan haciendo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Marco. Estuvo muy interesante. Es bien, llama la atención cómo efectivamente lo que escribía Patricio al final de su ponencia y que de algún modo mostraba Marco a través de los datos, da cuenta de algo que siento que también tiene un hilo en común con las presentaciones anteriores sobre salud y digitalización. En el fondo, como en este contexto de consumo, consumidores en el fondo ganan niveles de abstracción y podemos mirar en el fondo esas expresiones entre consumidores más concretizados, más vinculados como a la experiencia inmediata, y otros que podemos distinguir como lo que decía Patricio, consumidores más conscientes, consumidores con niveles de abstracción cada vez mayores. Y va a ser interesante ahí, y déjame hacerte la primera pregunta, Pato, en el fondo, ¿cómo crees que este nivel de conciencia, si es algo que domina en general como todo el ámbito de consumo de una persona, o deberíamos entender que dependiendo de los intereses o básicamente de las motivaciones, un consumidor pudiera tener mayor nivel de conciencia en ciertas industrias o en ciertos ámbitos y distinto o ser más concreto en otro ámbito de consumo? Sí, yo tiendo a pensar que es más lo segundo. Y fundamentalmente, creo yo, tiene que ver con que cuando yo tengo demandas de consumo consciente hacia una empresa, un producto, un servicio, tengo que tener también
la percepción de que efectivamente esa demanda se puede ser tomada y puede ser catalizada en una acción concreta. O sea, finalmente tengo que tener la percepción de que esa elección se va a traducir en algo, en esa línea. Protección del medio ambiente, cuidado. Y yo creo que eso para las personas les resulta más natural en cierto tipo de sectores que con otros todavía. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, quizás las actitudes de consumo consciente van a estar más fuertes en relación a ciertos sectores que con otros por producto de la factibilidad percibida de que ese tipo de demanda tenga algún efecto. Porque finalmente el consumidor consciente, ¿qué es lo que espera? No espera un buen producto, espera un efecto en el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, tiene que al mismo tiempo pensar que ese efecto en el mundo efectivamente se va a producir. Entonces, quizás hay más factibilidad, como ejemplo nomás, que yo sienta eso cuando me relaciono con un banco a cuando me relaciono con una empresa que produce acero, no sé. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que pueden haber los matices en función de la percepción de factibilidad de ese cambio en el mundo que uno puede hacer a través de la elección de un producto o un servicio. Sí, y tiene que ver también, yo creo, con este continuo que planteabas tú, Pato, desde el consumidor, digamos, que era individualista, ¿cierto?, pasando por el consciente instrumental al consciente holístico. Como estamos en la etapa instrumental, son algunas de las categorías que me hace sentido ocuparme de esto, pero hay otras categorías donde prefiero consumir lo mismo de siempre, lo que más me acomoda, lo que más me gusta. Claro, puedo tener incluso, como dices tú, una actitud discrecional, donde con ciertos productos soy egocéntrico y para otras categorías de productos soy consciente, ¿no? Claro. El consumo consciente también sirve, ojo, para mitigar las culpas inconscientes que se tienen con el exceso de consumo, ¿no? Y con el consumo de productos muy gratificantes. También, entonces, se puede dar una actitud discrecional respecto de ciertos productos donde tengo un consumo más egocéntrico y uno más consciente. Un ejemplo de la cultura pop, de una serie que está bien de moda, que es Borgen, que es una serie de intrigas políticas en Dinamarca, y el presidente del Partido Verde, obviamente el Partido Verde el que está ocupado todos los temas ambientales, se trae un auto, un Ford del año 50 de Cuba que da 3 litros por kilómetro, una cosa, una bestia, y se lo sacan en cara a terminar almorzando el partido. Entonces, hay ámbitos, llevando la caricatura, ¿verdad?, donde la gente es más consciente y va desarrollando más preocupación que en otros. En la medida que adopta esta visión más holística de mundo, probablemente en todas las categorías busque la opción de producción más cuidada. Oye, acá Rodolfo Mardones nos hace una pregunta súper interesante y que yo también como que me la robó ahí un poco de la cabeza. Nos pregunta si existe una asociación de percepción de mayor precio a las marcas que se acercan al consumo consciente. Y desde ahí, ¿de qué forma las marcas deben acercarse a este tipo de consumo? Me parece que es súper interesante, y yo te lo voy a dejar ahí, Marco, pensando en la lógica. Por ejemplo, no sé si puedes contarnos algo sobre el vino biodinámico, que uno pudiera pensar que está en la lógica, en el fondo el vino biodinámico, para quienes no sepan, ahí Marcos es más experto, pero es un vino que se produce con una filosofía de trabajo que va más allá del cuidado del medio ambiente, sino que tiene que ver con una serie de elementos que son absolutamente inmateriales, como que todo el proceso de producción se rige en base a los ciclos lunares, y hay todo entender la viña y todo el proceso como un ecosistema. Elementos que efectivamente uno pudiera entender que no afectan necesariamente como las características organolépticas del producto, del vino. Sin embargo, y ahí volviendo a la pregunta de Rodolfo, lo que hemos visto es que en Alemania la gente está dispuesta a pagar un 30% más por un vino de características biodinámicas en comparación a otros vinos. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Conozco ciertos productores que te habrían silenciado respecto a tu declaración de que no afecta organolépticamente al vino. De hecho, parte de lo que defienden es que mejora cualitativamente. ¿No? Okay.
Sí, ahora, bueno, es un ejemplo difícil el que planteáis, porque el precio en los Ay, vinos tiene que ver con muchas otras. Comparados con vinos de calidad similar, digamos, no difieren mucho en precio. ¿Ah? Eh, 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 ni los vinos más caros de un cierto rango son más caros, pero se me vienen a la cabeza otros ejemplos. Por ejemplo, la comida vegana, que es algo mucho más de día a día, ¿verdad? Mucho más habitual. Creo que la experiencia dice que sí es más cara que la comida. Estoy hablando, por ejemplo, de las hamburguesas de soya o de las hamburguesas hechas en base a productos vegetales, son bastante más caras que las hamburguesas que son teóricamente de carne. O pienso en los autos ecológicos, por ejemplo, ¿cierto? Los autos híbridos o los autos eléctricos hoy día son mucho más caros que los autos a combustión interna, digamos, tradicionales. Eh, yo creo que la gente se juzga el juicio, Rodolfo, en base a lo que es más cotidiano. Y lo que se me ocurre más cotidiano es la comida, digamos. Y la experiencia en la comida es que efectivamente son productos más caros. Pero hay otras categorías, ahora que voy hablando, voy recordando. Por ejemplo, la ropa. La ropa usada, el consumidor de ropa usada, también tiene una cierta conciencia de, digamos, aprovechar lo que todavía tiene vida útil. Y la ropa usada es bastante más barata que la ropa de moda. Ahora también está el fast fashion, donde es ropa muy barata, pero que se va a consumir rápidamente. La ocupas una temporada y después ya no te sirve porque, no sé, no sé cuál es la palabra, pero ya no te calza bien o se va deshilachando, qué sé yo. No tengo ninguna evidencia desde la opinión de consumidores que digan, no, o sea, hay que consumir conscientemente, es más caro que hacerlo conscientemente, pero pensando así en ejemplos más cotidianos, tiendo a estar más en la posición de que esa percepción puede existir. Habría que medirla, ¿no? Es una buena pregunta. Sí. claro, Ahora, claramente un desafío que hoy día tienen las empresas, o sea, porque suena bastante disonante. Claro, se explica por razones tecnológicas, productivas, de lo que significa hacer un producto más sostenible, pero en estricto rigor yo creo que es una problemática que las empresas tienen que resolver. O sea, a futuro es impensado que un producto, por ser más sostenible y más preocupado del impacto medioambiental, tenga que ser más caro. Yo creo que allá hay una brecha en las tecnologías, en el proceso productivo, que hoy día efectivamente es así, pero me cuesta pensar que a futuro eso sea así, porque necesariamente va a tener que ser la norma. O sea, entonces yo creo que estamos viviendo un momento en que todavía hay una brecha o una necesaria inversión que las empresas tienen que hacer y que se traduce en mayores costos, pero que claramente tienen que ir pensando en que eso tiene que ir desapareciendo, porque Sí, pensaba en como otro si caso. hoy día las empresas dijeran yo te cobro más caro porque soy de más calidad. No, la calidad tiene que garantizarse, ¿no? Entonces yo creo que lo No, mismo va a pasar con los... hay un tema de desarrollo tecnológico evidente, que es lo que decís tú. O sea, en el fondo, como es una tendencia relativamente nueva, y pensaba un caso de una restauradora de muebles, la tecnología para producir el mueble ya existe y lo producen máquinas, por ende es más barato. En cambio, la tecnología de restauración del mueble es artesanal y lo hace una persona y por ende es más caro, digamos. Entonces uno decía, yo pensaba, bueno, me vas a vender un mueble que ocupaba otra persona, que lo restauraste para vendérmelo a mí, tiene que ser más barato. Pero desde la lógica de la producción de los costos, termina siendo más caro y es entendible. Pero Probablemente falta un proceso de desarrollo tecnológico sí, para... es un desafío que las empresas van a tener que resolver. No, no, claramente no. A futuro va a ser... sí, oye, y sobre la misma pregunta, Rodolfo nos insiste en términos de cuánto pudiera haber de moda en esto del consumo consciente, más que ser una genuina expresión de identidad por parte de los consumidores. O sea, yo no metería ahí todo en el mismo saco. Yo creo que efectivamente en las expresiones de consumo consciente, como en las expresiones de todo, la gente incluso se toma de moda comprar en promociones, ¿no? Y pregona de eso muchas veces, de lo barato que encontró algo, ¿no? Eh, el acto de emular va a estar siempre presente en todas las posibles tendencias. Y yo creo que también en este caso
puede haber un segmento de personas que expresan actitudes conscientes como una forma de emular a otros, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer la distinción nomás, o sea, pero debe haber seguro un grupo de personas dentro de los consumidores conscientes que expresaba Marco, un porcentaje que lo hace con fines de emular a otro o expresar una determinada identidad, lo cual, insisto, lo tendemos a hacer no solamente desde el consumo consciente, sino también, por ejemplo, en el consumo saludable, gente que come o se alimenta saludablemente, no por el fin en sí mismo, sino que por lo que expresa de ella, digamos. Entonces, yo Sí, creo que es ahora, normal y debe haber un segmento claramente. desde el punto de vista empresarial es un error caer en esa conclusión o tratar de defenderse desde ahí, oye, no te preocupes que esto es una moda, ya va a pasar, Ah, sigamos haciendo las cosas claro, como en siempre. términos de qué va a pasar. La moda en términos Sí, de que va a ser algo que va... Ah, ok, ya. claro. O sea, probablemente hay personas que lo adoptan porque les parece cool, porque es algo nuevo, pero la gente que partió con esto no era por moda, porque no existía como moda. O sea, es una tendencia y va a ser definitivamente, ¿no? Sí, porque yo también creo eso porque expresa una forma de pensar, no solamente una forma de actuar, ¿no? Y eso le da, creo yo, una cierta sostenibilidad al proceso. Así que Ujú. yo me atrevería a pensar que no es una moda. Hay gente que lo hace por moda, sí, pero eso no quiere decir que no vaya a perdurar y no vaya incluso a crecer a partir de lo que nos ha sucedido en las últimas crisis. Tenemos, Cristian Peña nos pregunta, Patricio, si existe bibliografía sobre consumo ideológico. Como tal, no, pero sí hay mucha bibliografía sobre consumo medioambiental, consumo justo, consumo, incluso el concepto de consumo consciente se tiende a usar poco en la bibliografía. Yo vi mucha más presencia del uso del término consumo ecológico y consumo sustentable. Eso es lo que está más presente en la bibliografía, pero en general hay que tener cuidado porque una cosa es cómo la denominan y otra cosa es cómo la definen. Y a veces las definiciones son similares, lo único que se hacen es cambiar el nombre. Así que de eso hay, pero como idea de consumo ideológico no lo he visto. Es una idea bien propia nuestra y que, como digo, lo planteamos hace 5 años atrás como una proyección pensando en que iba a ser la nueva lógica del consumo, de la forma en que la gente se iba a conectar con el consumo. Lo cual no quiere decir que deja de lado lo anterior, ¿eh? Es una capa que se superpone al resto. Agrega un nivel de abstracción respecto al acto de consumo. O sea, como lo dijo Marco, el consumidor consciente es un optimizador de precio también. Pero es un optimizador de precio porque entiende que el consumo tiene que ser lo necesario y lo justo y ¿no? Entonces no tiene sentido en caer en actitudes de consumo despilfarrador. De sobreconsumir o Sí, o sobregastar. sobreconsumir, claro, directamente. Hay una variante bien importante en esto que tiene que ver con la durabilidad de los productos. La idea de que los productos son desechables, tienen una duración, ¿no?, bien definida, una obsolescencia. La obsolescencia Eso, programada. sí, eso va a empezar a generar ruido, porque en estricto rigor eso tiene que ver con el desechar, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto importante también a considerar. Bueno, ahí Rodolfo está en una industria que es líder en eso, ¿no? Por tanto, han tenido que hacerse cargo del reciclaje de sus productos, de cómo darles Claro, una nueva vida. claro. Es otro ámbito, cada empresa tiene Y el reuso. más allá de alianzas que les permitan corregir su huella de carbono, ¿cierto? Dentro de sus propios negocios, cómo hacerse cargo de los desechos que producen. Sí. Hay una ley ahí que ya partió, que todavía pocas empresas se están haciendo cargo, que si mal no recuerdo se llama ley REC, y que no basta con compensar la huella de carbono, sino que tienes que hacerte tú cargo de todos los desechos que producen tus productos. Oye, otro factor que es importante también mencionar y que a mí me ha llamado mucho la atención es el impacto que va a tener la educación de los niños, ¿eh? O sea, en este tema
A mí me llama profundamente el nivel de educación y visión que los niños están teniendo respecto de esta conciencia más holística que hemos llamado, y por lo tanto un consumo o una actitud, incluso ni siquiera consumo, una actitud más consciente en general. Yo creo que también ahí hay un catalizador súper fuerte que se viene, y que es que estos temas se están integrando de manera muy fuerte en la educación de los niños. Entonces ahí Interesante vamos, punto. se viene una generación que ya va a venir con ese ADN de manera muy, muy, muy extendida. Sí, 100%. Bien, si no hay más preguntas, no me queda más que... Respondemos por Sí, correo o por un medio, si es que... claro, la SREP, que nos dice aquí Felipe Donoso, responsabilidad extendida del producto, claro. Ya. Les queremos dar las gracias a todos los participantes, gracias también particularmente a Patricio, a Marco, que hicieron una presentación muy entretenida, y vemos que efectivamente es algo que en el fondo hay data. Lo interesante es que hay data desde antes incluso del COVID, que de algún modo nos empieza a dar luces y antecedentes de cómo se nos empieza a transformar y a configurar como esta nueva normalidad a partir de estas distintas tendencias desde el mundo de la digitalización, la salud, la forma en que consumimos, ¿ok? Entonces, nada, probablemente los dejo invitados a un próximo webinar o seminario que probablemente estaremos haciendo y sabrán apenas lo tengamos definido. Nuevamente, gracias a todos los panelistas y a todas a las personas que nos acompañaron. ¿Ok? Que estén muy Bueno, bien. Buen fin de chao, muchas semana. gracias. Adiós.